colocarlos en tu mano, perfectos para que puedas volver a levantarte como un hijo tuyo. Si tal vez en tus rodillas hay esa lepra, si el enemigo ha contaminado tu vida, el Espíritu Santo está dispuesto a hacer la cirugía perfecta para reconstruir eso, pero se trata de tener un arrepentimiento. Sábado es un culto de adoración. Hoy fue un culto especial, pero yo estoy aquí parado y yo puedo ver muchas personas que tal vez estaban distraídas en algún momento. Sí. En algún momento nosotros sentimos la presencia porque tenemos que siempre estar pidiéndole al Señor para que Él obre de manera especial en medio de la oración y de la alabanza. Pero si Él quiere hacerlo, si es su voluntad, Él se mueve y si Él no quiere, simplemente no lo hace. Muchas veces Él ha recibido nuestras oraciones que le cantamos, pero sabe, hay muchas personas que estaban allá y aunque de pronto algunas estaban postradas, estaban con los ojos mirando hacia el lado del vidrio, Sí. otros estaban tocando, otros simplemente se hacían señas, otros simplemente caminaban hacia allá, hacia acá, y saben, eso para nuestras vidas se puede convertir en una lepra. No nos volvamos costumbristas, porque si nos volvemos costumbristas, perdemos ese primer amor. Es tan fácil volverse un profesional, como dice, cuando el primer amor se va, ¿cierto? Nos volvemos en unos profesionales, tal vez oramos y levantamos nuestras manos y en ciertos momentos sentimos su presencia, pero después se va y ya solamente es simulación. Los únicos que simulan y los únicos que hacen mimas sin palabras son los mismos, y esos no son de Dios. ¿Cuánto lo creen? Hoy el Espíritu Santo simplemente te está inquietando, hermano. Si hay lepra en nuestras vidas, el Señor simplemente quiere hacer la obra maravillosa. Amén. Hoy es un culto de oración y sabe, dentro de un mes va a haber otro. Y tiene que ser especial, porque es para Dios. Y sabe que en nuestras vidas ya no tengamos esa lepra en nuestras rodillas para poder postrarnos y cantarle. Si hemos perdido nuestros labios, va a haber un culto de oración más una vez más. El Señor siempre nos va a dar una oportunidad cada primer sábado del mes para que nosotros le cantemos, y no solamente en el culto de oración, sino en todos los servicios, porque Él te está diciendo, yo te necesito, tu familia te necesita, y esa lepra tiene que salir de nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo invito a que se coloque sobre sus pies y vamos a orar.